Estamos en Mandrágora y vamos a hablar de algunos libros y vamos a recibir a un autor muy querido. Voy a arrancar por esto, que es el libro en el cual Martín Caparrós, a partir del diagnóstico de final de su vida, de una enfermedad que se empieza a vislumbrar a partir de una caída, de un dedo del pie que se hincha, empieza a conocer que su cuerpo ya no responderá más. Él habla de la palabra condenado permanentemente, es una palabra que se destaca, ¿no? La condena, condenado. Bueno, y a partir de eso, antes que nada, es un repaso por toda su historia, o mejor dicho, por cómo se percibe a través del tiempo esa historia. Las memorias, la posibilidad de repasar la vida literaria, la vida personal, hacen que uno se encuentre con, bueno, episodios muy icónicos de su derrotero como uno de los grandes escritores, cronistas, periodistas, así reconocido en todo habla hispana, pero también con episodios que, vistos desde la mirada de hoy, por ejemplo, un encuentro con Juan José Saer, podría marcar un escenario que hoy veríamos como un abuso, aunque no está narrado de esa manera. Es uno de los puntos que el libro marca, y no por querer entrar en una mirada morbosa ni nada por el estilo, sino porque lo marca el propio autor, aunque no lo califique como tal. Habla de París, habla de cuando tenía unos 20 y pico de años. Habla también de la construcción de su derrotero como autor. La Argentina, el exterior, los viajes, las crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ese combate con la enfermedad. ¿Qué pasa con la finitud? ¿Cómo se cuenta esa finitud? ¿Y cómo se transita? Bueno, escribiendo un libro que él no sabía si iba a publicar y ahora se llama Antes que nada. Voy a hablar de Marina Mariach, esta reedición de esta obra que se llama Estamos Unidas. Podríamos decir que es una novela que cuenta un fresco de los años 90. Marina Mariach es una reedición de este libro que originalmente ella publicó exactamente en el año 2015. Y ahora que los 90 están de moda, ¿no? Y que muchos libros vuelven a referirse a ese tema, lo que hace es contar cómo era la vida de una familia en la cual había una hermana que vivía en el exterior, ella con el Italpark, ella con el descubrimiento de la sexualidad, de los vínculos, de los novios, de una familia que transitaba como la sociedad argentina entera la hiperinflación. Un fresco de época pintoresco, pero también con ese dejo de amargura y de dolor que está bien presente. Lo publicó MC. Y quiero también destacar esta edición bilingüe de Ágora, esta edición bilingüe que publicó Poesía Sexto Piso. Es una editorial siempre interesante que llega a la Argentina también. Ana Luisa Amaral, una de las grandes poetas de Portugal, que nació en el año 56 y murió en el año 2022, es un repaso por una obra poética absolutamente maravillosa. Por ejemplo, dice aquí, en un verso que leo al pasar: ellos no saben de la historia más que de dentro, la que me hizo llegar hasta aquí sabiendo por fin que decir sí era morir por dentro, que decir no era ahogarme en esa larga llama en una palabra, en mí. A veces con la poesía es menos lo que hay que describir y más que lo que hay que leer, así que una verdadera joya de la poesía que publicó la obra de Amaral, Poesía Sexto Piso. Y ahora un cuento ilustrado, un cuento de uno de los autores más importantes de nuestro universo literario, que volvemos a recibir en el programa. Estoy hablando de Un gato muerto y estoy hablando de Guillermo Martínez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Un gusto recibirte. El ilustrado además por Santiago Caruso, este cuento tuyo. Es un cuento también con muchas historias dentro de la historia también de la literatura, muchas intertextualidades. Contame cómo nace este proyecto para un punto de partida de la conversación. Hacía tiempo que, digamos, hay una idea alrededor de hacer una película con este cuento. Ya está escrito el guión, hay una productora interesada, de hecho ya están cedidos los derechos también. Y ante la perspectiva de que, bueno, de que quizá pueda aparecer pronto esa película, a mí se me ocurrió la idea de poder publicar este cuento por separado. Y desde hacía mucho tiempo tenía ganas de que algún cuento mío fuera ilustrado justamente por Santiago Caruso. O sea, yo propuse el nombre de él porque seguí sus libros que aparecen, por ejemplo, en El Zorro Rojo, sí, en La Condesa Sangrienta. Mucho de Pizarnik, sí, maravilloso. Me parecen extraordinarias las ilustraciones. Y yo mismo he regalado muchas veces libros ilustrados y pensaba que, bueno, que me gustaría tener algún cuento mío ilustrado también.
Justo coincidió con que Minotauro acaba de inaugurar una colección que sale en España, que son estos pequeños libros ilustrados, en donde van a alternar clásicos con autores contemporáneos. Y entonces decidieron también publicar acá ejemplares de esta colección y empezar con el mío. Así que bueno, hermoso. Muy orgulloso, sí, me parece que la edición es extraordinaria. Puedes ver adentro las ilustraciones, son unas 12 ilustraciones que hizo Caruso especialmente. Y parece que conforman una obra en sí misma que es bastante diferente de leerlo, ¿no? Como un cuento más dentro de un libro. Se expande de alguna manera, ¿no? Y bueno, y en cuanto a los temas, tiene muchos de mis temas, ¿no? Sobre todo esa dualidad entre el conocimiento científico, lo estrictamente real, y la tensión con lo supersticioso, ¿no es cierto? Hay una frase de un libro de Thomas Mann, bueno, el Dr. Faustus, que a mí siempre me impactó mucho. ¿Viste cuando dicen los libros que te cambian la vida? No sé si eso es así, pero hay una frase de él que dice: lo que provoca un efecto existe, hablando del diablo, ¿no? El diablo en sí no existe o no importa del todo si existe, pero de algún modo provoca un efecto, ¿no? Lo mismo que no sabemos si Dios existe, pero sin duda existe la Guerra Santa, la Inquisición, las iglesias, el poder clerical, etc. Entonces, eso se debate de algún modo en este cuento. Bueno, hay una superstición en marcha, o una idea supersticiosa, una especie de maldición, pero en la medida en que las personas la creen, empiezan a alterar los hechos de la realidad. Exacto. Cuando uno dice un gato muerto, solo leyendo el título, los que leímos el cuento, bueno, en esta nueva versión, que es otro cuento de alguna manera, decimos, siempre está la gran sombra de Poe. ¿Estuvo? Sí y no, digamos, está como en el sedimento, como si me dijeras, están los cuentos de hadas rusos, están algunas de las obras de Henry James, está algo de Borges, son autores que yo he leído mucho y está como en la conformación de una manera de narrar. La verdad es que lo que a mí me interesaba era la idea de un crimen del que se apropia alguien que no lo cometió. Exactamente. Ese es el punto. Y que eso lo empieza a atormentar. Entonces, el gato es secundario, podría haber sido cualquier animal, pero bueno, me pareció que un perro era demasiado cruel, demasiado salvaje, y que el gato de algún modo está más asociado a aquello que... a la superstición. A las supersticiones y aquello que los gatos sufren mucho, ¿no? Sacrificio. Se ejercita la crueldad sobre los gatos. Total. Entonces me pareció que era un animal más, era como una víctima más probable, el gato. Sí, y además hay algo en este cuento de cómo lo terrible en lo que creemos nos termina dominando, ¿no? Eso es lo que te digo, o sea, más allá de que uno puede discutir desde el punto de vista epistemológico las pruebas de la existencia de Dios o lo que sea, o de una superstición, en la medida en que la gente cree esas ficciones, se convierten en realidad y perturban y hacen efectos sobre la realidad. Además está esa cuestión del sonambulismo, ¿no? De despertarse por la noche, de ese ruido que acecha, que es el maullido del gato, que después va a pasar lo que pasa. También esa vecina, ¿no? Digo, hay una cuestión de que no sabemos cuánto de las tinieblas pertenecen todos esos seres, ¿no? El mundo del campo y la pequeña anécdota sobre los gatos que son llevados al campo, eso realmente me ocurrió cuando era chico. Tengo un registro bastante vago de eso ya, pero sí me acuerdo que mis hermanas cuidaban unos gatitos y que como lloraban, mi madre dijo, no, bueno, si lloran nos vamos a... No se pueden tener en la casa, ¿no? Entonces eso vuelve en el cuento y preanuncia, digamos, el clima de pesadilla de lo que continúa. ¿Qué descubriste de tu cuento viendo las ilustraciones? Viste que a veces las versiones, las adaptaciones, en definitiva las interpretaciones de otro, abren el sentido al autor. ¿Pasó? Bueno, creo que la imagen del gato estrangulado es espeluznante, ¿no es cierto? O sea, cuando vos lo construís es como si lo vieras
detalle a detalle, ¿no? O sea, vos vas haciendo justamente una construcción que es secuencial como es la escritura. Y de pronto la imagen entera es más impactante. Después me gustó mucho el aljibe, sí, y me gustó mucho otra ilustración que hay, que es como una espiral que sigue de algún modo la espiral del oído, sí, y por sí, donde se despeñan los gatos. Es como si se le metieran pequeños gatos en el oído. Me pareció que estaba muy bien lograda. Eso. Incluso se pensó en un momento en esa imagen para tapa, sí, pero tenía demasiados detalles para la distancia. total. Bueno, Un gato muerto, ahora ilustrada y prontamente en el cine. Guillermo, gracias. Por favor, gracias a vos.